vous servirez avec amour. ¡Vive la République! ¡Vive la France! Buenas noches. Hoy se celebra más en toda Europa que Le Pen no haya llegado al Elíseo que la victoria de Emmanuel Macron, curiosa forma de festejar un resultado electoral. Es mayor, como decimos, la alegría porque el segundo pierde que por la victoria en sí. Lo vemos en las 5 W. Toda la prensa europea y los políticos de todo signo del viejo continente han respirado aliviados al conocer la derrota de la candidata del Frente Nacional, de Marine Le Pen, que ha perdido frente al candidato del establishment, huérfano de partido y sin una carrera política más allá de su cartera de economía con el gobierno socialista de François Hollande. Ese es todo su bagaje. Hoy Macron es el presidente de la República Francesa más joven desde que Napoleón Bonaparte llegase al poder, el célebre 18 Brumario. Era el candidato del establishment, contaba con el apoyo de toda la prensa internacional, así como de los dirigentes, de Merkel a Rajoy, pasando por Obama y recalando en Bruselas, donde el propio Juncker perdía la aparente neutralidad que se le presupone a la Unión Europea, llegando a pedir el voto para Macron y siendo de los primeros en celebrar ayer el triunfo del candidato de la Unión Europea, de George Soros, de David Rothschild, de Barack Obama, también el candidato de Davos, del Club Bilderberg, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las grandes consultoras y las grandes corporaciones multinacionales. Era también, paradójicamente, el candidato de los socialistas y de los conservadores en Francia, todos a una con un solo objetivo: evitar a toda costa que Marine Le Pen llegara a la presidencia de la República. Ese ha sido el punto de encuentro y el nexo de fuerzas políticas que se presuponen antagónicas, pero que una vez más ha quedado probado, defienden exactamente lo mismo. Algo además extrapolable a lo ocurrido en nuestro país, donde de Rajoy a Susana Díaz, pasando por su archienemigo Pedro Sánchez, Albert Rivera y, si me apuras, hasta en Podemos, han respirado aliviados ante un resultado del que no las tenían todas consigo. Hay una serie de claves en estos resultados. La abstención ha sido la más alta registrada en el país desde la proclamación de la Quinta República, tras el abandono del poder del general de Gaulle. Además, los votos en blanco y los votos nulos han alcanzado también cifras récord en la historia de los procesos electorales franceses. Y aún así, Marine Le Pen se ha configurado como la primera fuerza política del país al carecer Macron de partido político. Dato inapelable que pasa para todos convenientemente inadvertido. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches. Fíjense ustedes en la perversión del análisis que se está haciendo de las elecciones presidenciales francesas. La Liga de Perdedores, integrada fundamentalmente por socialistas y conservadores, el PSOE y el PP en sus diferentes marcas europeas, aplauden con las manos vacías de votos porque fueron literalmente laminados por Le Pen en la primera vuelta electoral la victoria del candidato de Bruselas, Emmanuel Macron, un hombre sin partido cuya victoria está siendo convenientemente utilizada para ocultar el hecho más relevante de las presidenciales francesas. Marine Le Pen se ha consagrado en las urnas como la primera fuerza política del país al carecer de partido y estructura política, el presidente de la República, que por primera vez en la historia de Francia se presentó ante sus compatriotas no a los sones de la marsellesa, sino con el himno de Bruselas. Macron, cuyas alcantarillas personales han sido cubiertas de penumbra informativa por la misma prensa empeñada en satanizar a Le Pen, no ha hecho más que darles el tiro de gracia al PSOE y al PP franceses, cuyos cadáveres les sirvió en ataúd de plata Marine Le Pen en la primera vuelta electoral para convertir al Frente Nacional en la primera fuerza política francesa. La UDEF cifra en 69 millones de euros el beneficio injustificado que la organización criminal de los Pujol obtuvo en los últimos años y desvela que solapaban sus consignas delincuenciales con un lenguaje religioso que ocultaba el dinero defraudado en el trasvase de misales de la Madre Superiora al capellán, siendo un misal 1 millón de euros, la Madre Superiora Marta Ferrusola y el capellán el hijo encargado de ocultar el botín en paraísos fiscales. Carme Forcadell ha acudido hoy por segunda vez a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusada de desobediencia y prevaricación al Tribunal Constitucional al permitir como presidenta del Parlamento de Cataluña los debates sobre el referéndum independentista y los procesos legislativos de desconexión con España. Se ha negado a responder a los magistrados, niega haber desobedecido al Constitucional y no reconociendo ni las leyes ni los tribunales españoles. Eso sí, ha reclamado su derecho a la inmunidad parlamentaria.
lo que haremos será continuar defendiendo la soberanía del Parlamento. Con el telón de fondo del sorprendente número de avales cosechado por Pedro Sánchez, el próximo lunes los socialistas celebran el debate entre los 3 aspirantes a la Secretaría General del PSOE, que evidentemente capitalizarán Susana Díaz y Pedro Sánchez, pues Patxi López no tiene la más mínima posibilidad de ser elegido. Y quien sale a pactar, evidentemente, es que confía poco en ganar. El Partido Popular se querella contra los concejales de Podemos del Ayuntamiento de Madrid, Mayer y Sánchez Mato, por encargar a dedo informes valorados en 100.000 euros. Simultáneamente conocemos el dineral que todos los meses se embolsa la pareja de novios que dirige Podemos, Irene Montero y Pablo Iglesias. La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha acudido a declarar por segunda vez ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, imputada por los delitos de prevaricación y desobediencia al permitir que el Parlamento regional votara 2 resoluciones a favor del referéndum. No estaba sola, ya lo están viendo. También estaba llamada a declarar la secretaria primera de la mesa, Anna Simó. De nuevo, y como ocurriera en la anterior ocasión, han llegado arropadas por la plana mayor del independentismo, con Carles Puigdemont al frente y diputados de las diferentes fuerzas y entidades soberanistas y varios cargos inhabilitados por el 9N como Artur Mas. Ante el juez, tanto Carme Forcadell como Anna Simó han alegado que no transgredieron las resoluciones del tribunal y en su alegato inicial han pedido el amparo judicial para garantizar su inviolabilidad parlamentaria, que creen es una de las garantías de la separación de poderes. Las dos se han acogido a su derecho a no contestar a las preguntas a la magistrada ni a la Fiscalía y responder tan solo a las de sus letrados. Pero ambas han querido dejar muy claro que todo se desarrolló dentro de los límites de la legalidad y que, por lo tanto, no hubo desobediencia al Constitucional. No hemos transgredido ninguna de las resoluciones del Tribunal que prohíben al Parlamento tramitar cuestiones relacionadas con la independencia, como la hoja de ruta o hacer un referéndum soberanista. Continuaremos cumpliendo con nuestras funciones y lo que haremos será continuar defendiendo la soberanía del Parlamento, la libertad de expresión y hoy a la magistrada y al tribunal le hemos pedido que ampare nuestro derecho a la inviolabilidad parlamentaria. Quieren acabar con la democracia, no damos ni un paso atrás o es un absoluto despropósito. Estas son solo algunas de las reacciones de los miembros del Gobierno y de dirigentes catalanes que advierten al Gobierno de que por muchas veces que les sienten en el banquillo no cejarán en su empeño de llevar adelante el mal llamado procés de desconexión con España o la celebración del referéndum expresamente prohibido por sentencia firme por el Constitucional. I avui és, creiem, el millor dia per posar ja aquesta data i pregunta. Està sent jutjats per parlar del referèndum. Consolidem-lo, que no ens el prenguin des d'aquí ni des d'allà. Nosotros vamos a defender hasta el final, con convicción, con ilusión y con fuerza, pues nuestra determinación de hacer el referéndum y en cualquier caso de defender la democracia en su estado más normal, que es la libertad de expresión. Intentar resoldre un problema de naturalesa política per via judicial i més encara per via penal interferint en la vida del Parlament és una autèntica bogeria. Això només pot enquistar, agreujar el problema però mai resoldre'l. ¿Y qué dice de todas estas amenazas el Gobierno? La número 2, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría, se ha limitado a cuestionar que los independentistas utilicen a Carme Forcadell como parapeto, dice, de sus anhelos rupturistas. Pues tratan de arropar a la persona que está haciendo en este momento de parapeto para que ninguno sea afectado por decisiones que pudieran resultar para ellos procesos judiciales. Prefieren endosárselo a la señora Forcadell y no me extraña que la arropen porque le está sirviendo a todos ellos para llevar a cabo en el Parlamento acciones absolutamente contrarias a la democracia. Más claro, se ha mostrado el presidente de Ciudadanos, que acusa directamente a los miembros de la Generalitat de buscar el choque de trenes con el Gobierno para legitimar la independencia de Cataluña y colocarse en el papel de víctimas del mal llamado procés independentista. Le escuchamos. La verdad es que me entristece mucho ver estas imágenes, porque al final
por saltarse la ley, por empecinarse en ir contra la Constitución, contra el Estatut de Cataluña. Parece que cuanto peor mejor, ¿no? Para algunos están ahí obsesionados con chocar contra el Estatut, contra la Constitución, y vemos haciendo estos paseillos, ¿no? En unos momentos volveremos a hablar de Cataluña y esa información de la UDEF que cifra en 69 millones de euros los beneficios que no puede justificar la familia. Antes abordamos la información a nivel de partidos, porque si revueltas están las cosas en Cataluña, no menos lo están en Ferraz, donde in extremis los tres candidatos a las primarias han aceptado celebrar un solo debate que tendrá lugar el próximo lunes, día 15 de mayo. Será en la propia sede, en la sede del Partido Socialista, en Ferraz, a una hora también sin duda atípica, a las 12 de la mañana, y constará de un solo cara a cara que ejercerá de plato fuerte de una campaña que a ojos de los candidatos ya está durando demasiado. Pedro Sánchez ha pedido a sus adversarios que se comporten con elegancia y que permitan la celebración de un debate de guante blanco, ya que asegura ver a Susana Díaz muy nerviosa. Un dardo que no ha quedado sin respuesta, y es que el que se ha convertido en el duelo que escenifica la ruptura de facto del Partido Socialista en dos facciones irreconciliables. No hay punto de encuentro, se pone de manifiesto, y sí mucho espacio para la descalificación personal. La presidenta de la Junta tampoco ve confiado a Sánchez, y prueba de ello es que, a su juicio, que si se viera ganador no empezaría la batalla ofreciendo pactos. Porque salir a pactar me parece que no se corresponde con un partido y con la historia, el presente y el futuro de mi partido. Yo salgo a ganar, y quien sale a pactar evidentemente es que confía poco en ganar. Eso siempre, cuando uno sale con un plan B, es que no confía en su plan A. Entonces salgo a ganar. Lo hacía en alusión a esa oferta lanzada el viernes pasado por Pedro Sánchez al tercer candidato en discordia para sumarse a su candidatura. Patxi López respondió un no tajante, un no es no, negándose a tirar la toalla a pesar de no haber recabado siquiera 11.000 avales frente a los casi 60.000 de sus contrincantes. Hoy López ha seguido apelando a la unidad del partido, al tiempo que ha pedido al resto de aspirantes no caer en el juego de clasificar a los militantes entre buenos y malos. De la diferencia en el número de avales, creo que esto certifica que todavía es más necesaria una candidatura que defiende dejar atrás este enfrentamiento y esta división para buscar la unidad y tender puentes. Podríamos de tener una cierta señal de alarma y de entender que estamos ante una situación de emergencia. Juguemos a enfrentarnos de esta manera, no juegues a clasificar a militantes en buenos y en malos, en rojos y en azules, en de izquierdas y de derechas, porque si clasificas propones una división. No juegues a lo conmigo contra mí. Una unidad la que quiere Patxi López, que no termina de llegar al partido, y más si tenemos en cuenta las gravísimas acusaciones lanzadas desde el bando sanchista, que en un mitin celebrado este pasado fin de semana calificaban a la gestora de mafiosa. Tenemos la obligación de seguir en la lucha, porque ahora, por desgracia, estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso de una gestora que va a pasar a la historia por sus prácticas mafiosas. Mafiosas para beneficiar a una candidatura concreta. El PSOE se rompe, no dan más de sí las costuras de una formación que se debate entre la continuidad de una socialdemocracia tradicional o la radicalización anhelada por Sánchez. ¿Qué podemos esperar de unas primarias que decidirán el futuro del Partido Socialista? Bueno, pues se lo preguntamos ya a Martu Garrote. Martu, muy buenas noches. Martu, ¿me oyes? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. De estas primarias podemos esperar lo que está pasando, ¿no? Que haya mucha participación histórica, ya se ha visto en la recogida de avales, que haya mucho debate, mucho interés, y que ahora pues haya tensioncilla, pero de que de esto salgamos pues más fuertes y más juntos. Ganará una candidatura, las demás pues se incorporarán en mayor o menor medida y seguiremos todos juntos trabajando como llevamos haciendo 140 años. Martu, pero si la campaña presume de tal nivel de tensión, ¿qué podemos esperar del debate? Hoy Sánchez ha pedido a sus adversarios que permitan un debate, dice, de guante blanco. ¿Crees que insinúa que desde el aparato del partido se está haciendo juego sucio? ¿Crees que quiere decir eso? No creo que insinúe eso, porque él ha sido aparato del partido y sabe que el aparato del partido acostumbra a ser neutral. Y además es que este debate se va a hacer exactamente con las mismas normas que se hizo el debate 2014, en el que estaba Pedro Sánchez, Eduardo Madina y Tapias,
que son unas normas que él conoce bien porque forma parte de ellas. De hecho, ha habido un sorteo, le ha tocado a él el minuto de oro, o sea, todo, de verdad, es mejor no ensuciar un procedimiento del que saldrá elegido uno de los tres, porque el que salga elegido tendrá que estar legitimado, y si deslegitimamos el procedimiento, pues luego esa candidatura que gane tendrá la sombra de la sospecha para luego presentarse ante los votantes. Entonces, tener la tranquilidad de que va a ser un debate intenso, donde habrá propuestas, pero donde imperará el compañerismo, que para eso somos todos socialistas. Martu, Sánchez ha dicho que ve nerviosa a Susana Díaz. Por su parte, esta dice que si él estuviera tan confiado no ofrecería pactos. ¿Con cuál de las dos posturas estás más cercana, más de acuerdo? Hombre, parece que si tú crees que realmente estás solo a 6.000 y pico avales y te parece que es una diferencia salvable y tal, pues no ofreces inmediatamente que se una a ti el que tiene 11.000 o 10.000, ¿no? Por tanto, parece que ellos tienen claro que han tocado techo, ¿no? Que están en su máxima movilización y que si no atraen el voto de Pachi, pues no van a llegar a recuperar los casi 7.000 avales que tiene de diferencia con el recuento definitivo Susana Díaz. Pero bueno, los militantes son libres, votarán lo que quieran y el 21 lo sabremos. Pero algo nerviosos, Martú, sí que están en Ferraz ante la ligerísima ventaja que le lleva Susana a Sánchez. ¿Qué se pensaba? Es que se pensaba que Sánchez ni siquiera iba a conseguir ni 30.000 avales, y es que le pisa los talones a Susana Díaz. Bueno, yo no creo que una diferencia de 6.000 y pico sea pisarle los talones, ¿no? Si hubiera 500 de diferencia, pero estamos hablando de cambiar la voluntad de 6.000 y pico personas. No me parece, vamos, yo no los veo nerviosos. En cualquier caso, vuelvo a decir, es que la militancia avala libremente y vota libremente, y la historia nos dice que no hay mucha diferencia entre avales y votos. La gente avala lo que quiere y acostumbra a votar lo mismo que ha avalado. ¿Crees que Pachi López debería haberse retirado habida cuenta de que no ha conseguido hacerse ni siquiera con 11.000 avales? Bueno, yo creo que no. Yo creo que lo que manda nuestros estatutos es que se consiga un 5% de avales. Él los tiene. Prometió que se mantendría en la carrera y tiene un proyecto propio y autónomo que cree que es el mejor y que hace bien en ofrecerlo. No se retiró Tapias en 2014, que tenía también bastantes menos avales que los otros dos rivales, y no debe retirarse Tapias. Cuantas más opciones tenga la militancia para elegir, pues más democrática será la elección que tomen. ¿Y los votos de Pachi a quién crees que irá? ¿A Susana o a Pedro? Pues yo creo que irán a Pachi, porque si yo he avalado a Pachi pensando que es el mejor, pues voto a Pachi. Esto no es una segunda vuelta, ¿de acuerdo? Esto no es como en Francia, que se caen los demás partidos y quedan los dos que han ganado y entonces hay que elegir entre uno u otro, aunque no sea tu opción. Esto sigue siendo una disputa con 3 candidatos y cada uno debe votarlo en conciencia lo que cree, ¿no? Si crees que Pachi es mejor, pues votarás a Pachi. También es verdad que yo, si fuera avalar a Pachi y votar a Pachi, pensaría que cuanta más gente le vote, pues en mejores condiciones estará luego de integrarse en la ejecutiva del que gane, ¿no? Y por tanto mantendría mi voto a sangre y fuego, ¿no? Pero bueno, cada uno hará lo que quiera con él. Martu, tú que conoces personalmente a Pedro Sánchez, ya sabemos que eres declarada susanista, pero digo yo que os lo habréis planteado. ¿Qué tiene Pedro para gustar tanto, para seducir a casi 60.000 militantes? ¿Es que Pedro gusta o es que Susana no termina de convencer? Bueno, ha seducido a 52.000, me parece, con el recuento, o 53.000 con el recuento definitivo, pero bueno, sí son muchos. Bueno, pues tiene un discurso que ha vestido de heroicidad y la gente no quiere oír que la realidad es la que es y que es mejor hacer pequeños pactos y conseguir avances pequeños. Quiere grandes heroicidades, quiere salir a la calle y tomar los cielos y revertir la miseria y que la crisis no perjudica a los demás abajo, ya, pero es que eso se hace paso a paso, ¿no? Y cuando te cantan, pues te cantan canciones que la letra suena muy bonita, pues ha habido gente que se ha dejado arrastrar por esos cantos de sirena, ¿no? Luego la realidad es otra. Pues Martu Garrote, gracias por responder a los micrófonos de Intereconomía y muy buenas noches. Muy buenas noches. Y en página de corrupción, el Partido Popular presentará una querella contra los concejales de Ahora Madrid, marca blanca de Podemos en la capital. Carlos Sánchez Mato, quien dijo que la revolución bolchevique solo había dejado 5 muertes, y contra Celia Mayer, la concejala responsable de los titiriteros que enaltecieron el terrorismo o de vestir a los Reyes Magos con hojas de marihuana. No será por ninguna de estas cosas, sino porque, a juicio del PP de Madrid, ha existido un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el encargo de 2 informes por valor de 100.000 euros para conseguir denunciar presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid en época de Ruiz Gallardón con Madrid Trophy Promotion, encargada de la organización del Mutua Madrid Open. Hasta aquí hemos llegado, es lo que aseguran desde el Grupo Popular, que afirman haber llegado a un punto de hartazgo insostenible ante los constantes intentos de criminalización
por parte de Podemos, criminalización para la que además desde Podemos ellos mismos delinquen. Y no es el único asunto económico relativo a la formación que ha causado hoy indignación y controversia en la opinión pública, y es que, según varios medios, Íñigo Errejón es quien estaría detrás de una serie de filtraciones que han incendiado los grupos de Telegram de las bases de la formación morada tras desvelarse los sueldos de los supuestos azotes de la corrupción. Irene Montero y Pablo Iglesias, pareja, por cierto, que dirige Podemos. ¿Por qué ha causado tanta indignación entre los suyos estas cifras? Bueno, pues vamos a verlas ya. Porque aparte de superar ambos con creces el tope de 3 salarios mínimos como sueldo mensual que el propio partido fijó como norma para todos sus miembros, tanto Irene Montero como Pablo Iglesias no renuncian a cobrar extras y complementos que, si bien es cierto, van ligados a sus cargos en el Parlamento, suenan muy a vieja política, como los gastos, por ejemplo, de representación. Y es que el líder de Podemos y su novia, por cierto, jefa también de gabinete, se embolsan cada mes entre los dos la más que envidiable cifra de 11.780 euros con 49 céntimos. Eso sí, al secretario general morado no parece dolerle que su pareja cobre bastante más que él. Y es que Irene Montero es la segunda mejor pagada de la formación. Cobra 1.741 euros por ser portavoz de su formación en el Congreso, por gastos de representación, además de sueldo base de casi 2.000 euros, otras partidas, como la de libre disposición, de unos 926 euros. En total, cada mes recibe la friolera, como decíamos, de 7.049 euros con 58 céntimos. Algo menos, hay que reconocerlo, se lleva Pablo Iglesias, pero no muy alejado. Cobra el mismo sueldo base, el complemento de portavoz de la Comisión Constitucional, de 1.046 euros. Las dietas por ser diputado elegido por Madrid, bueno, pues en total 4.730 euros. Esto, en ambos casos, solo de dinero público, porque según sus últimas declaraciones de bienes públicos conocidos, Montero además cobró de Podemos 16.500 euros e Iglesias, en el epígrafe de empleado por cuenta ajena, Parlamento Europeo, Podemos y Universidad Complutense, se llevó, atención, otros 85.727 euros. Una pareja de novios con un salario de lo más proletario, Eduardo. Sí, desde luego. Empezaron bramando contra los españoles que ganaban 3.000 euros al mes. Lo recuerdan, ¿verdad? Podemos y sus perroflautas de diseño decían que era indecente que alguien tuviese ese sueldo. 3.000 euros al mes. Ladraban mucho contra los españoles que, trabajando como mulas, juntaban a fin de mes 3.000 euros. Pablo Iglesias y su novia ocasional apañan entre los dos un sueldo 4 veces mayor, 12.000 euros al mes. Siguiendo su propia dialéctica comunista y su lógica rencorosa, cabría decir que ambos son 4 veces más indecentes que el español que gana 3.000 euros, con el agravante de que a ellos les pagamos el sueldo todos los españoles con nuestros impuestos por su dulce farniente parlamentario. De ahí su empeño en que se les vea mucho y se les oiga más, pues de perder el escaño y tener que ponerse a trabajar, como hacemos todos los que les pagamos 12.000 euros al mes, ninguno de los dos dejaría de ser 1.000eurista en toda su vida. Pero ojo, no por la codicia de los empresarios capitalistas, sino por la incompetencia profesional de la parejita, que más allá del circo parlamentario no los contratarían ni para vendimiar. Ese es el precio contante y sonante de la indecencia de Pablo Iglesias y de su novia ocasional. 12.000 euros al mes. Demasiado precio para tan poco valor. Gracias, Eduardo. Y precisamente, según algunos medios, sería el propio Íñigo Errejón quien estaría detrás de esa serie de filtraciones que han incendiado los grupos de Telegram de las bases de la formación morada tras desvelarse esos sueldos de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Por ello, quien fuera íntimo amigo, mano derecha y fundador de Podemos, aprovecha este envite para reanudar su agenda tras 2 meses apartado de los focos. 2 meses de reflexión y estudio que le habrían permitido reordenar sus ideas para volver a la primera línea de la política con más fuerza. De hecho, miembros cercanos a Errejón confirman también que el ex número 2 de Podemos está de vuelta y que va a recuperar la agenda de manera paulatina. Así, el nuevo secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, como se llama su nueva responsabilidad dentro de la formación, ha multiplicado su presencia en todos los ámbitos, incluido el de los medios de comunicación, donde ha hecho alguna entrevista e intervención televisiva. Para lanzar esta nueva etapa, también trataba antes de cerrar la etapa anterior, escenificando el pasado martes con un abrazo de reconciliación con Iglesias en su primer acto conjunto tras el Congreso de Vistalegre.
Una vuelta que miembros como Ramón Espinar, que llegaron a anunciar su salida en caso de Rejón ganara a Iglesias, no se la van a poner muy fácil. Y es que al Podemos de Pablo Iglesias, a esa nueva facción ganadora, no les gusta que les lleven la contraria, ni los candidatos, ni los compañeros, ni muchísimo menos los periodistas. Esta mañana Ramón Espinar, cuyo padre, por cierto, está condenado en las tarjetas Black y que disfrutó él mismo de una vivienda de protección oficial sin cumplir los requisitos, se ha revelado ante las preguntas de un periodista. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Yo entiendo que es una estrategia discursiva que, hombre, algo hay que decir en las tertulias cuando se quiere defender a los poderosos, pero es una mala estrategia. Esto tengo que responder. Yo no defiendo a nadie. Si usted quiere que le hagan preguntas amables, se las pueden hacer en otros foros. Yo aquí vengo a preguntar de lo que creo que es un asunto. Usted tiene 3 cargos, podría ser diputado sin ser senador, y si quiere preguntas amables, pues vaya a la tuerca. No, pero no es una cuestión de que yo quiera defender a nadie. Lo siento. Pero si lo que me dice es que usted quiere que yo deje de ser portavoz de Podemos en el Senado, está usted en su derecho. Lo que pasa es que a mí me han elegido mi hijo. No, en absoluto, en absoluto. Se lo anunciábamos antes, volvemos a fijar la vista en Cataluña, más concretamente en el clan Pujol, porque la UDEF cuantifica en 69 millones de euros el beneficio no justificado por la familia. La policía atribuye al clan el delito de organización criminal y coloca como líder de la trama al primogénito, a Jordi Pujol Ferrusola, de momento único miembro del clan encarcelado. Una trama que habría arrancado en los años 90, concretamente en 1990, con un claro objetivo, a juicio de la policía, que estaba preconcebido y ordenado: ocultar grandes sumas de dinero de origen desconocido en la búsqueda de un beneficio económico no justificado en diferentes divisas. La cifra mayor se corresponde con el primogénito, que habría obtenido casi 55 millones de euros en pesetas, euros, dólares, marcos alemanes y libras esterlinas, seguido de su exmujer, Mercè Gironès, que obtuvo casi 4 millones de euros. En cuanto al resto de miembros de la familia, no se quedan atrás. 3,5 millones corresponden a Josep, 955.253 euros a Oriol, casi 800.000 a Mireia, casi 700.000 a Marta, más de 700.000 a Pera, casi 700.000 a Oleguer, aunque el hermano mayor, eso sí, era, según la policía, el encargado de recepcionar, ingresar y posteriormente dar salida al dinero de, como decimos, procedencia desconocida. En El Padrino se intentaban asociar acontecimientos religiosos con algunos de los golpes que daban la familia. Yo espero que no se haya inspirado la familia Pujol en ese tipo de obras, afortunadamente de ficción, que se están convirtiendo en una película de terror para todos los catalanes. Pues no sabemos si digno de los Corleone, como dice Pablo Casado, pero desde luego parece que de película de espías. Los Pujol Ferrusola funcionaban, según cree el juez, como una banda organizada e incluso hicieron partícipes a los responsables de banca de los tejemanejes que urdieron para poder llevar a cabo sus supuestas actividades ilícitas, que incluirían, según los investigadores, el ocultamiento de al menos 70 millones de euros. Marta Ferrusola habría tenido un papel relevante en el manejo de los fondos de la fortuna familiar. El juez José de la Mata ha detectado documentos obtenidos en los registros de las propiedades del clan que probarían el modus operandi de Ferrusola. Papeles en los que supuestamente ordenaba transferencias desde la banca privada de Andorra al Banco de Madrid en 2014 por valor de 838.000 euros. Pero este control de la matriarca habría empezado mucho antes. Existe en el sumario un documento de solicitud de operaciones en cuenta de la banca Reich, fechado en 1995, en el que ordena una transferencia usando lenguaje en clave. Ferrusola se presenta a sí misma como la madre superiora del convento y ordena mover 2 misales, como llama el dinero, en concreto a cada millón, de su biblioteca para el capellán, es decir, una transferencia desde su cuenta a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, quien respondería a ese seudónimo clave, según los investigadores. Además, dirige esta carta al reverendo Mosen, supuestamente y según el sumario, el responsable de la banca Reich, a quien daba la orden. Una serie de argucias que a la vista de los acontecimientos no le han servido de nada a la imaginativa madre de los Pujol. Pues la UDEF, se lo contábamos, ha cifrado en 69 millones de euros el beneficio no justificado del clan, cifra muy por debajo de la que manejamos en la prensa, donde se habla incluso de un desfalco por encima de los miles de millones. ¿Es creíble que los Pujol se hayan enriquecido en 69 millones si tenemos en cuenta que durante más de 20 años estuvieron supuestamente cobrando mordidas del 3% en adjudicaciones millonarias? Xavier Orcajo, ¿qué opinas? Buenas noches. Buenas noches, Bea.
Bueno, pues yo creo que 69 millones solo en Andorra es un indicio relevante de lo que pueda ser la depredación de los Pujol sobre la sociedad catalana. Aventurar una cifra, ¿serán menos culpables por 69 que por 609 o por 6.900? No. Yo creo que eso es menos relevante. Saber cuánto depredaron, pues es muy difícil. Son muchos los años, 32, en los que decidían todo lo que pasaba en Cataluña y muchas las materias, de la sanidad a las autopistas, pasando por el Palau, en fin, y muchos los depredadores. Averiguar cuánto de eso se quedaron los Pujol, que no será el todo, sino una parte, va a ser muy complicado, y lo importante es que quede claro que depredaban, que quede claro que detraían fondos como una élite extractiva de la sociedad catalana. Eso por un lado. Por otro, Horcajo, no me resisto a preguntarte por ese lenguaje en clave usado por la familia para mover dinero de sus cuentas. Bueno, este es uno de los casos en los que la realidad supera ampliamente la ficción. ¿Quién podría imaginar que esta señora, que presumía de católica, que llevó a la Generalitat a Mosén Fenosa, que iba a misa con el marido, que decían en la Generalitat catalana estaban acostumbrados a presidentes masones? Cuando llegó dijeron, este es católico, uy, va a Montserrat, entra bajo palio, se burlaron de ellos mucho. Bueno, pues esta señora tenía un respeto por lo religioso y por la sacristía descriptible. Le mandaba a su agente en Andorra esas notas que antes has comentado, ¿no? Se hacía pasar por madre superiora en el argot delictivo del clan de los Pujol. Y quería, eso sí, que transfirieran misales de su biblioteca. Eso es una irreverencia descaradísima. De algunos que le han rendido respeto deberían reflexionar y pensar que era parte central de la extracción que hacían sus hijos de los negocios que albergaban sus hijos y la familia a la sombra de la figura política de papá. Esta señora no se merece ningún respeto. Muchísimas gracias, Horcajo. Eduardo, como estrategia de ocultación, lo de los misales, las madres superiores, no parece una estrategia muy elaborada, pero es que llegamos al punto de surrealismo que es que podría parecer casi una trama del cómic famosísimo español de Mortadelo y Filemón. Bueno, si ironizamos sí, pero atención porque Pablo Casado no ha leído mucho, por eso cree que lo del Padrino es ficción. El embozo de las organizaciones mafiosas con advocaciones marianas, congregaciones, órdenes y cofradías religiosas es una constante en todas las estructuras gangsteriles, fundamentalmente mediterráneas, hispanoamericanas y también eslavas. Los sicarios se encomiendan a un célebre Cristo colombiano en busca de su bendición, al igual que los mafiosos eslavos se tatúan cruces ortodoxas y adoran sus iconos bizantinos. Y la terrible Ndrangheta calabresa, la mafia hegemónica en la punta y el empeine de la bota italiana, peregrina todos los meses de septiembre al santuario de la Virgen de Polsi, conocida en esa abrupta región de Italia como la Virgen de la Montaña. El Papa, claro, los ha excomulgado a todos. Esa pequeña pero fortísima célula mafiosa, la familia Pujol, que según la Guardia Civil y la Policía Nacional es una versión catalana, de momento sin sangre, de la Ndrangheta calabresa, que, hecho insólito en la historia de la mafia, es un matriarcado, mandan y dirigen las mujeres, tal y como en la familia Pujol manda Marta Ferrusola, que como buena mafiosa, de momento solo económica, también se emboza en el hábito talar de una madre superiora para perpetrar sus delitos, a pesar de las evidencias aún presuntos, y codificar cada millón de euros en un misal que había que enviarle a un mitrado, uno de sus hijos, dialécticamente embozado de obispo. Esperemos que el prior del santuario de Montserrat tome nota de lo que el Papa ha hecho con los mafiosos de la Ndrangheta calabresa, que peregrinan al santuario de la Virgen de Polsi, porque es evidente que los Pujol son muy, pero que muy devotos de la Moreneta. La prensa internacional a favor, una abstención inédita y un más que millonario número de votos nulos y en blanco. Macron gana unas elecciones presidenciales en Francia que han consagrado a Marine Le Pen como la primera fuerza política del país, tras haber laminado en la primera vuelta a los partidos tradicionales. Les contaremos las sorprendentes reacciones idénticas de socialistas y conservadores ante el triunfo de Macron, el calendario electoral francés de cara a las legislativas y los retos que Macron tiene por delante. Las fuerzas de seguridad del Estado no bajan la guardia ante el terrorismo islámico. Hoy han sido detenidos otros 2 yihadistas en Salou y en Badalona en una operación policial
conjunta con Marruecos. El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, ha agradecido públicamente la colaboración del país marroquí en la lucha contra el yihadismo. Lilian Tintori sí ha podido dar fe de vida de su esposo. La mujer de Leopoldo López pudo finalmente visitarlo y comprobar personalmente que se encuentra bien de salud, aunque sometido a un brutal régimen de aislamiento e incomunicación. Por su parte, el gobierno español sigue exigiendo que Maduro ponga fin a la salvaje represión que ha desatado en Venezuela contra la oposición política al chavismo bolivariano. En Estados Unidos, la información de todos los medios de comunicación está copada por la entrada en vigor de la nueva ley sanitaria que pretende impulsar Donald Trump y que aboliría en ese caso el polémico Obamacare. Les vamos a contar las diferencias entre ambas leyes sanitarias y en qué consiste cada una de ellas. Un 43% de los votantes de Emmanuel Macron apoyaron al líder de Marcha por oposición a su adversaria, Marine Le Pen, aunque Macron obtuvo el respaldo de más del 66% de las urnas en esta segunda vuelta de las presidenciales. Una encuesta de Ipsos Steria pone de manifiesto que solo un 16% votó a Macron la segunda vuelta de este domingo por su programa, por ese programa que llevaba bajo el brazo. Un 43% decidió apoyarlo para evitar que Le Pen llegase al Elíseo, mientras que un 33% alude a la renovación y un 8% a su carisma y personalidad. Pero al margen de los motivos que han llevado a los franceses a votarle, la realidad está ahí. Macron, de 39 años, será el presidente más joven de la Quinta República al conseguir un 66% de los votos frente a un 33,94% obtenido por Le Pen. Unas elecciones en las que ha jugado un papel importante la altísima abstención de prácticamente el 25%, inédita desde tiempos del general de Gaulle, y en el que el 12% de los votos fueron declarados nulos o blancos, más de 4 millones de votos. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Je vous servirai avec amour. Vive la République. Vive la France. Tras conocer los resultados, la candidata derrotada, Marine Le Pen, tras no alcanzar la meta que se había marcado de obtener al menos el 40% de los votos, llamaba a una reflexión profunda de su partido, reconociendo su derrota, aunque no desaprovechaba tampoco el momento de celebrar el resultado como histórico y masivo. Je veux remercier les 11 millions de Français qui m'ont accordé leur voix et leur confiance, ainsi que les militants qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette campagne. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Ce second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. Tiempo de analizar estos resultados con la ayuda del director de La Gaceta. Conectamos en directo con Kiko Méndez Monasterio. Kiko, ¿qué lectura haces de los resultados electorales? O, dicho de otra forma, ¿por qué ha ganado Macron o por qué ha perdido Le Pen? Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. La verdad es que Emmanuel Macron ha ganado porque ha recibido quizá el voto más amplio de la historia de la Quinta República. Le han apoyado desde la Gran Mezquita de París hasta la banca, por supuesto toda la oligarquía de Bruselas y buena parte del miedo que sí ha llegado a calar, sobre todo en las zonas urbanas y entre las personas más mayores. Ha ganado Macron por no ser Le Pen, fundamentalmente, porque eso es quizá el punto más importante, el que más ha utilizado a lo largo de la campaña. ¿Y Marine Le Pen ha perdido? Sí, pero también ha ganado. Si me lo permites, yo creo que Marine Le Pen afronta esta mañana
el día de hoy lo ha afrontado como una victoria, anunciando esa remodelación del partido para convertirlo en una verdadera alternativa de gobierno, y con la tranquilidad de haber roto, de haber pulverizado el techo de su formación y de haber roto de alguna manera el cinturón republicano que hasta hace poco hacía imposible que el Frente Nacional llegase a posiciones de gobierno. En la tercera vuelta, que es como ya se están llamando las legislativas, veremos hasta qué punto el Frente Nacional es capaz de consolidar ese tercio de los votantes franceses. Kiko, ¿a qué retos se enfrenta Macron en los próximos meses? Pues la verdad es que a Emmanuel Macron se le presenta un panorama complicado. Primero porque es consciente de que el apoyo que ha recibido no es a su candidatura, no es a su proyecto, sino ha sido para frenar el de Marine Le Pen, algo que le va a lastrar mucho sus primeros días y quizá sus primeras acciones de gobierno. Segundo, porque tiene que enfrentarse en el mes de junio a unas legislativas para las que todavía no tiene ni candidatos, y el Frente Nacional, sin embargo, ya está mucho más rodado. Y tercero, porque Francia está absolutamente quebrada entre el campo y la ciudad, entre ricos y pobres, entre asalariados y empresarios, entre los europeístas y los euroescépticos, y le va a ser verdaderamente complicado regir un país con una quiebra, como se ha visto en estas elecciones, tan profunda. Gracias, Kiko, y buenas noches. Bueno, de momento sabemos que Emmanuel Macron ha dimitido este lunes como líder de En Marcha, el partido que fundó hace menos de un año y que le ha servido para auparse a la jefatura del Estado en un intento de huir de esas etiquetas entre izquierda y derecha. De hecho, el propio partido cambia de nombre y a partir de ahora se llamará La República en Marcha, una denominación con la que concurrirá a las elecciones legislativas del próximo mes de junio, con el objetivo de lograr una mayoría parlamentaria que le permita al presidente electo aplicar su programa. Ya lo han escuchado, tras esta victoria de Macron no será presidente de facto hasta el próximo domingo. Hoy mismo ya ha empezado con sus primeras obligaciones. ¿Qué será lo próximo en su agenda? Vamos a conocer el calendario al que se enfrenta el nuevo presidente de la República. Alba, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues comenzamos por este mismo miércoles, 10 de mayo. Desde el Ministerio del Interior se publicarán y se darán a conocer los resultados oficiales, exactamente a las 5:30 de la tarde, por lo que conoceremos con exactitud el resultado final. Pocos días después, el domingo día 14, como decías, Beatriz, será cuando el vencedor Emmanuel Macron tome posesión de su cargo. Será entonces cuando François Hollande dejará oficialmente de ser presidente de la República, un cargo que ocupa desde el 15 de mayo de 2012. Al día siguiente, el lunes 15, conforme al protocolo, Emmanuel Macron deberá acudir al Elíseo. Ahí, como es tradición, el nuevo presidente rendirá homenaje al soldado desconocido en el Arco del Triunfo y se reunirá con la alcaldesa de París. La próxima cita que conocemos de la agenda del vencedor tendrá lugar en junio y hasta ese momento el francés podrá convencer a la ciudadanía de la necesidad de contar con el apoyo necesario. Todo esto porque el día 11 se producirá la primera vuelta de las elecciones legislativas. Y es que la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento francés, cambiará por completo. Para ganar, Macron necesita mayoría absoluta, exactamente 289 escaños. En el caso de que no lo consiguiera, tendría que renegociar con el resto de grupos las diferentes propuestas y proyectos de ley. 7 días después se producirá la segunda vuelta de estas elecciones legislativas, en donde su partido En Marcha aparece como favorito según varios sondeos. Cita que Le Pen tiene marcada también en su agenda, para poder disminuir el poder de Macron. Y entendemos, Beatriz, que en todo este tiempo deberá también buscar a gente para engrosar las filas de su partido, ya que hasta hace unos meses ni siquiera se conocía. Desde luego, tiene que buscar a muchos que le acompañen. Gracias, Alba. De Bruselas a Nueva York, pasando por Berlín, Roma, Madrid o Moscú. Lo mismo ocurre si recorremos el espectro político e ideológico en ambos sentidos, de izquierda a derecha, pasando por comunistas, liberales, socialistas o conservadores. 24 horas después de su victoria, no hay ningún político o dirigente que no celebre la victoria del candidato del establishment. Y como prueba de ello, solo hay que escuchar las reacciones que se han producido por todo el globo, empezando por nuestro país, donde, sorprendentemente, desde el PP a Podemos sonríen con el triunfo de este exbanquero liberal y ahijado de la banca Rothschild, que recaló en la política de la mano de François Hollande. ¿Cómo es posible? Nos lo cuenta ya mismo María Matos. María, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues como dices, en nuestro país todo el mundo celebra la victoria del liberal y todos los partidos parecen estar muy contentos con el resultado. Desde el Partido Popular, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, felicitaba a Macron a través de Twitter diciendo que ahora trabajarán juntos por una Europa más estable. Y precisamente de estabilidad también hablaba su número 2, la vicepresidenta del Gobierno. La colaboración con Francia para España es esencial y estoy convencida de que podemos seguir entendiéndonos de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Yo creo que hay que hacer un análisis muy positivo de esto y además pues eso nos permite reforzar la confianza de los europeos en el proyecto de la Unión. Porque para el Partido Popular la victoria de Macron es sin duda una gran noticia, tal y como apuntaba el ministro de Asuntos Exteriores. Pues una valoración muy favorable, estamos muy contentos y muy satisfechos de que haya triunfado Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones francesas. Yo creo que es una gran noticia para Francia, pero también para Europa. Líderes socialistas también se alegraban de la victoria del liberal, del nuevo presidente Emmanuel Macron, y Pedro Sánchez, por ejemplo, decía en Twitter que así, con esta victoria, ganaba la democracia y el proyecto europeo. La otra candidata del Partido Socialista, Susana Díaz, también se alegraba e iba más allá, diciendo que el socialismo en Francia había fracasado por haber copiado a la extrema izquierda. Y Albert Rivera, desde Ciudadanos, se mostraba orgulloso de que no hubiera ganado los extremos y que hubiera ganado el centro. El europeísmo hoy se llama liberalismo, el europeísmo hoy lo encarna sin duda el proyecto de Macron, que es un presidente de un país importantísimo, pero España en un futuro espero que también, y ya fue un éxito para nosotros que casi 4 millones de españoles optaran por un voto a un partido liberal, pero espero también que sigamos creciendo para tener también en España. Y por último, en Podemos no se mostraban entusiasmados por esa victoria de Macron, pero sí que no querían que ganase Marine Le Pen. Gracias, María. Y el panorama no es muy distinto en el plano internacional. Laura, ¿qué dicen en Bruselas? Suena el teléfono rojo en la Casa Blanca. Reacciones internacionales. Laura Fernández Cañas, buenas noches también. Beatriz, pues las reacciones a nivel internacional no han sido muy distintas a las que hemos tenido aquí en España. Incluso todos aquellos que apoyaron en su día a Le Pen hoy felicitaban también a Macron. Entre ellos Putin, que usando la página oficial del Kremlin quería lanzar un mensaje conciliador al candidato francés, diciéndole que buscaba dejar a un lado todas estas diferencias y desconfianzas y le proponía trabajar mano a mano en contra de la inseguridad internacional. Por otro lado, Trump también felicitaba a Macron utilizando sus redes sociales y aseguraba estar ansioso de empezar a trabajar con el nuevo presidente francés. La visión europea, Donald Tusk, el presidente del Consejo, felicitaba también a los franceses por haber elegido la libertad, la igualdad y la fraternidad ante la tiranía y las mentiras. También Jean-Claude Juncker, el primero en felicitar al nuevo presidente, el presidente de la Comisión Europea, felicitaba a Macron y decía él mismo estar feliz porque los franceses hayan elegido una visión más europea del gobierno francés. Aquí en España, el embajador Yves Saint-Georges decía que esta no es solo una buena señal y una buena noticia para Europa, sino que también lo es para el resto del mundo. Vamos a escucharlo. El señor Emmanuel Macron ha sido elegido con amplia margen, tiene 66% de los votos y ha sido un buen señal para Francia, para Europa, porque es un presidente, un nuevo presidente muy europeo. Y para el mundo también, porque claro, ese mensaje universal debemos seguir dándole. La policía francesa está en alerta tras perder la pista a estos 3 yihadistas que están viendo en pantalla y que estaban siendo vigilados. Se les ha perdido la pista, decimos, se cree que pueden llevar a cabo, que pueden estar preparando un acto terrorista. Información que conocemos el mismo día en que en España han sido detenidos 2 presuntos islamistas radicales en Badalona y en Salou en una operación conjunta con Marruecos. 2 detenidos, como decimos, en Cataluña, de 21 y 32 años, de nacionalidad marroquí, mantenían contactos habituales con otros arrestados en España por
su supuesta pertenencia al Estado Islámico. Hablamos ya con Óscar Elía, experto en relaciones internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Señor Elía, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy mismo el ministro del Interior ha agradecido a la policía marroquí su colaboración en esta última operación antiyihadista llevada a cabo esta mañana en Cataluña, que se ha saldado finalmente con la detención de 2 yihadistas. ¿En qué consiste la colaboración concretamente de Marruecos con España en la lucha antiterrorista? Bueno, la colaboración se da especialmente en dos ámbitos distintos: el ámbito de la inteligencia y el ámbito de las operaciones policiales. Desde el punto de vista de la inteligencia, los dos países comparten información relativa a movimientos de personas consideradas peligrosas, que viajan de un país a otro, que tienen actividades que podemos considerar delictivas, y desde el punto de vista policial, que serían las noticias de hoy pertenecerían a ese aspecto, tiene que ver con la realización de operaciones policiales conjuntas a un lado y a otro de la frontera, entre estos dos países o incluso con terceros países. Quedaría otro ámbito de colaboración en el que yo creo que aún habría que avanzar bastante, porque creo que no se ha hecho lo suficiente, que es el ámbito de la cooperación judicial. Pero básicamente se trataría de los dos ámbitos señalados: el de inteligencia, es decir, compartir información, y el de las actividades o operaciones policiales conjuntas. En el mundo musulmán, Marruecos es un país especialmente pacífico en cuanto a la fanatización yihadista de su población, y sin embargo muchos de los terroristas, como por ejemplo los detenidos hoy en suelo español y en suelo europeo, proceden de Marruecos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, hasta ahora Marruecos es verdad que ha dado esa imagen exterior de estabilidad y de control de su población. Ha escapado en buena medida a la inestabilidad que ha afectado a otros países musulmanes con el tema de la primavera árabe. Ha tenido cierto éxito en la lucha antiyihadista, aunque recordemos que algunos atentados terribles han ocurrido en Marruecos. El último, en el año 2011, en Marrakech, y anteriormente el famoso atentado, porque tiene que ver con España, de Casablanca. Pero que hasta ahora Marruecos haya conseguido más o menos evitar todos esos problemas, yo creo que no significa que los problemas no estén ahí, y que el yihadismo, las distintas redes yihadistas, no consigan en el futuro atentar en Marruecos y causar las grandes mortandades que habitualmente tratan de buscar, ¿no? En mi opinión, no es cuestión tanto de que los terroristas no quieran atentar en Marruecos, sino que hasta ahora no han podido. Pero evidentemente con el tema del terrorismo basta con que en una sola ocasión puedan tener éxito para que el atentado efectivamente al final ocurra y los países se vean envueltos en un problema de magnitud importante. Pues Óscar Elía, muchísimas gracias por habernos ayudado con su análisis. Ha quedado clarísimo. Gracias y buenas noches. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Pues son noticias como esta que le acabamos de contar, explicadas en profundidad, contando con analistas, los pros, los contras, la cara y la cruz de las noticias, las que nos llevan a ser una voz huérfana en los medios de comunicación en España. En Intereconomía estamos solos defendiendo muchísimas causas. Por ejemplo, los valores tradicionales de la familia, defendiendo la vida también estamos solos, y exigiendo la integridad de un sistema corrupto desde sus bases. Por ello necesitamos su ayuda, y esta noche no pueden perderse el gato al agua. Vamos a contarles cómo hacemos nuestra labor periodística en Intereconomía. Les mostramos antes algunos ejemplos. Uno de los argumentos que está utilizando el Gobierno para presionar a los diputados díscolos son unas declaraciones en las que Monseñor Blázquez aprueba que se reforme el asunto del aborto de las menores, escondiendo, como si los diputados fueran tontos, que el mismo obispo ha dicho que nadie puede disponer de la vida del no nacido. Tenemos conexión telefónica con una de esas diputadas populares. ¿De dónde viene este afán de querer sancionar lo que sienten los seres humanos? Eduardo, estas leyes tienen su origen en Estados Unidos, ¿no es así? Sí, la ley Matthew Shepard, concretamente. Normalizar la diversidad sexual.
sexual. Eduardo, ¿qué te parecen estos semáforos gays que han instalado en San Fernando? Ha salido de la absurda y esperpéntica mollera del alcalde podemita de la localidad gaditana de San Fernando. ¿Se está utilizando la violencia de género para achantar a los hombres como arma utilizada por las feministas radicales o por las mujeres que quieran obtener algún beneficio de ello? No te quepa la menor duda. ¿Quién no ha oído hablar de sobres, de ordenadores trucados, de las notas de Bárcenas, y que está siendo investigado desde hace años por la justicia de nuestro país, que sin embargo ha archivado las querellas contra Podemos por los supuestos fondos que habría recibido de regímenes totalitarios? ¿Está actuando bien el gobierno de España en relación a la administración Trump? El gobierno de Mariano Rajoy se está equivocando de pleno en la manera de afrontar el fenómeno Trump. Afirmar que el candidato republicano norteamericano, que el líder griego y que Pablo Iglesias son lo mismo es de un infantilismo político preocupante. Ha entonado el donde dije digo. Diego afirma a Trueba que ama a España, que vive aquí por elección. España es el único país del mundo en el que injuriar al jefe del Estado, quemar públicamente la bandera nacional y escupir sobre el nombre y la historia de la patria está amparado. Pues les emplazamos a que a las 10 de la noche no nos fallen. Les vamos a explicar todo lo que defendemos en Intereconomía y para ello necesitamos su ayuda. Antes nos marchamos, les dejamos, ya lo saben, a continuación con Tiempos Modernos, con Gracias por Nada. Pero les dejamos con un maravilloso reportaje que ha realizado nuestra compañera María Matos, porque durante todo este fin de semana hemos podido disfrutar de un travel experience totalmente gratuito en pleno centro de Madrid, un espacio único y original para los amantes de los viajes que pueden disfrutar desde el momento de la reserva ya de su viaje. Un pop-up lleno de sorpresas. ¿Alguna vez han pensado en viajar pero sin moverse de casa? Esa sensación se acaba de hacer posible gracias a que Viajes El Corte Inglés ha creado una Travel Experience en pleno centro de Madrid. Un espacio singular donde la experiencia de viajar se disfruta desde el momento de la reserva, simulando una agencia de viajes muy original en la que el único objetivo es cumplir el viaje de ensueño de quien entre por la puerta. Queremos que tengan una valoración con nuestros agentes de viajes, por eso hemos reproducido nuestras agencias y queremos también fomentar el valor añadido en el viaje. Queremos que vivan experiencias dentro del viaje desde el primer momento de querer iniciar ese viaje. Porque todo el mundo está invitado a disfrutar de conferencias sobre diferentes destinos y productos turísticos, presentaciones de libros, tendencias en viajes premium o de lujo, presenciar programas de radio en directo, probar degustaciones gastronómicas, sentir la emoción de viajar a través de la realidad virtual y hasta espectáculos de magia para los más pequeños. Además, la compañía de cruceros más famosa del mundo presenta una exposición exclusiva que rememora los 177 años de historia de la naviera Cunard hasta el Queen Mary II y expone una impresionante maqueta del mítico barco. Navegar con Cunard hoy en día es una experiencia que arrastra toda esta historia que veíamos de antes, pero también se incluye la sofisticación, la modernidad, la elegancia, con un poco de nostalgia de lo que era la navegación. Viajes El Corte Inglés quiere que sientan la emoción de viajar por el mundo dejándose llevar por la relajación de tener todo el viaje organizado gracias a la atención especializada de esta Travel Experience.